Nadie podría haber imaginado que una mujer de 72 años, viviendo sola en una cabaña perdida en las montañas, terminaría siendo la única capaz de relatar lo ocurrido aquella noche. No se trata de ruidos extraños ni de huellas borrosas en la nieve. Hablamos de 2 crías de Bigfoot congeladas en su propio porche y de cómo, al día siguiente, una enorme tribu apareció reclamando lo que era suyo. El invierno ya mostraba señales de ser distinto. Los animales estaban inquietos, las ardillas enterraban nueces sin parar, los pájaros que debían migrar se quedaron como atrapados por una fuerza invisible, y hasta las gallinas de la anciana cacareaban nerviosas sin razón aparente. Los vecinos lo notaron. Este año el frío sería más intenso que nunca, y ella se preparó. Llenó la despensa, reforzó el techo y apiló leña como si esperara un asedio. Pero lo que nunca habría imaginado era que la tormenta traería consigo el secreto más grande de las montañas. De repente, la ventisca comenzó con furia. El viento rugía como un animal herido. La nieve golpeaba horizontalmente como agujas y la casa crujía como si se fuera a partir en 2. Cada minuto ramas rompían en el bosque como disparos lejanos. A medianoche, la temperatura se desplomó y el fuego apenas lograba mantener el calor. Ella estaba acostumbrada a inviernos severos, pero este era distinto. Sentía que algo la observaba. Golpes rítmicos contra la pared trasera la hicieron estremecerse. Y entonces, entre el estruendo de la tormenta, un sonido helador, un llanto. No era el viento, era el llanto de algo vivo. Con linterna y abrigo salió al exterior. La nieve le llegaba a la cintura y el viento le arrancaba el aire de los pulmones. Se dejó guiar por aquel gemido extraño hasta la base de la cabaña. Y allí los vio. 2 pequeñas criaturas cubiertas de pelo oscuro, con ojos enormes que brillaban llenos de desesperación. Eran bebés Bigfoot medio congelados, temblando con tanta fuerza que apenas podían respirar. El instinto superó al miedo. Los levantó, los envolvió con su abrigo y los llevó dentro. Frente al fuego, los cubrió con mantas y les dio leche tibia. No eran bestias salvajes. Entendían, observaban, respondían a su voz y se calmaban con su calor. El mayor acariciaba al más débil, emitiendo suaves sonidos, casi como palabras. Eran inteligentes, vulnerables y estaban al borde de la muerte si nadie los ayudaba. Esa noche, la cabaña dejó de ser un refugio solitario y se convirtió en guardería de criaturas legendarias. Los bebés Bigfoot comenzaron a recuperar fuerzas. Exploraban con curiosidad, imitaban gestos humanos y permanecían siempre juntos como si supieran que eran lo único que tenían. La anciana, que había creado hijos y nietos, sintió el mismo impulso protector: cuidarlos, alimentarlos y darles calor. Pero al amanecer llegó el verdadero terror. Durante un breve descanso de la tormenta, salió a revisar el exterior y encontró un paisaje irreconocible: árboles caídos, el gallinero sepultado y la camioneta enterrada bajo metros de nieve. Y entonces, a su alrededor, descubrió lo que la dejó sin aliento: huellas gigantes, no de ciervo ni de oso, de casi medio metro de largo, con dedos largos y garras al final. Rodeaban la casa, se detenían bajo las ventanas y se dirigían exactamente al lugar donde había encontrado a los pequeños. No cabía duda, los padres estaban cerca. Los Bigfoot adultos habían llegado en plena tormenta, rastreado a sus crías hasta la cabaña y se habían marchado observándolos a distancia. La anciana volvió adentro, con el corazón latiendo a toda velocidad, consciente de que algo extraordinario acababa de suceder. Los bebés dormían profundamente junto al fuego, ajenos al peligro que acechaba afuera. Pero la anciana comprendía el significado de aquellas huellas. No estaba sola. Había salvado a 2 crías de Bigfoot, y ahora toda la familia sabía exactamente dónde estaban.
El amanecer trajo calma al viento, pero no al corazón de la anciana. Había pasado la noche cuidando de dos pequeños que ahora respiraban con facilidad, con el pelaje seco y los ojos abiertos, llenos de curiosidad. Sin embargo, en la nieve, afuera, había señales que no podía ignorar. Huellas gigantes rodeaban la cabaña, como si la tribu hubiera inspeccionado cada rincón antes de desaparecer. No estaban perdidos ni vagando sin rumbo. Sabían perfectamente dónde estaban sus crías y habían decidido esperar. Esa espera era lo que más inquietaba. El silencio del bosque ya no era paz, sino una pausa tensa, como si cientos de ojos invisibles la observaran desde los árboles. Dentro de la cabaña, los pequeños exploraban con timidez. El mayor se acercaba a los muebles, tocaba los libros, se fascinaba con su reflejo en el espejo. El menor no se apartaba del fuego, pero buscaba la mano de la anciana con una confianza que conmovía hasta lo más profundo. Eran niños, sí, pero de otra especie. La anciana no dejaba de pensar en lo que vendría. Si dos crías habían estado al borde de la muerte por congelación, la tormenta debía haber sido brutal incluso para ellos, criaturas hechas para resistir la naturaleza. ¿Cómo serían los adultos que los buscaban? ¿Qué pasaría cuando descubrieran que un ser humano había recogido, alimentado y protegido a sus crías en su propio hogar? El día transcurrió lento, marcado por un extraño intercambio cultural entre especies, silencioso pero lleno de tensión. Los bebés no solo observaban, también imitaban. Cuando la anciana avivaba el fuego, ellos traían pequeñas ramas. Cuando cocinaba, seguían cada movimiento con las manos intentando replicar lo que hacía. Y cada vez que ella hablaba en voz baja, giraban la cabeza y respondían con suaves sonidos, casi musicales, que parecían un idioma en miniatura. Quedaba claro, entendían la intención, aunque no las palabras. Al caer la tarde, la nevada se detuvo por primera vez. El bosque quedó cubierto de un silencio pesado, roto solo por los crujidos de la nieve acumulada en las ramas. Fue entonces cuando lo sintió. No lo vio, pero lo percibió. Una vibración en el aire, como si algo enorme se moviera entre los árboles. Los pequeños también lo notaron. Se tensaron, dejaron de jugar y fijaron la mirada en la ventana, expectantes. La anciana no se engañó. La familia estaba allí, quizás rodeándola, quizás esperando la señal de sus crías. Un escalofrío le recorrió la espalda. La pregunta no era si vendrían, sino cuándo y cómo reaccionarían. La noche volvió a caer trayendo consigo los sonidos. Primero, un golpeteo suave en la parte delantera, como dedos gigantes tanteando la puerta. Luego, un lamento profundo, resonando desde el suelo mismo. Los pequeños respondieron. Sí, respondieron, emitieron gritos más fuertes, sonidos que la anciana jamás había escuchado. Y la respuesta vino desde el bosque. Rugidos graves de distintos tonos y tamaños. No había uno solo, eran muchos, toda una familia que se hacía presente. El suelo vibraba con cada paso que se acercaba. En ese instante, la anciana comprendió la magnitud de lo que estaba por suceder. No era un simple rescate, estaba presenciando un encuentro directo con una especie que muchos llaman mito, y ella, en la soledad de su cabaña, se había convertido en la única testigo humana de algo que cambiaría para siempre su visión del mundo. Los bebés no estaban asustados, al contrario, parecían emocionados. Caminaban de un lado a otro, se asomaban a las ventanas cubiertas de escarcha, intentando ver entre la tormenta. Sus ojos brillaban como si reconocieran las voces que llamaban desde el bosque. La anciana entendió que la cuenta atrás había comenzado. En cualquier momento, los Bigfoot adultos aparecerían frente a su puerta. El sonido se volvió imposible de ignorar. No eran ramas cayendo, ni troncos rompiéndose. Eran pasos. Cada pisada en la nieve le tumbaba como si la tierra misma se quejara. De pie junto a la ventana, vio algo moverse entre las sombras del bosque. Una silueta descomunal, más alta que cualquier hombre. Se detuvo detrás de un pino cubierto de hielo. Luego otra y otra. No eran dos ni tres, eran muchos. El aire dentro de la cabaña cambió.
Los bebés Bigfoot se agitaron, moviendo las manos y emitiendo gritos cortos, agudos, que parecían llamadas de reconocimiento. Afuera, las respuestas llegaban en un coro grave, voces profundas que vibraban en el estómago. Era un lenguaje, sin duda, una conversación entre padres e hijos separados por la tormenta. Y entonces apareció el primero. Una figura inmensa emergió de entre los árboles, tan corpulenta que parecía imposible que se moviera con tanta calma. Su pelaje oscuro estaba moteado de nieve y sus ojos reflejaban la luz de la luna como dos brasas vivas. Medía al menos 2,5 metros. El gigante dio un paso adelante y de repente el bosque entero guardó silencio. La anciana contuvo la respiración. Su corazón golpeaba como un tambor en el pecho. No había cerraduras ni fuego que pudieran detener a un ser de ese tamaño si decidía entrar. Y sin embargo, se quedó quieto, mirando fijamente hacia la ventana. Los dos pequeños corrieron hacia el cristal, golpeándolo suavemente con las manos, intentando alcanzarlo. Entonces el bosque cobró vida. Siluetas enormes surgieron de todas partes, algunas apenas más bajas, otras semejaban montañas en movimiento. Se colocaron en círculo alrededor de la cabaña con una precisión silenciosa que hablaba de jerarquía y estrategia. La anciana lo entendió al instante. No era un grupo desorganizado, era una familia, una tribu. La rodeaban no para atacar, sino para vigilar. El líder se hizo evidente. Más alto que los demás, con el pecho marcado por cicatrices de batallas antiguas, avanzó hasta quedar a unos metros de la puerta. No rugió, no golpeó, no atacó. Emitió un sonido profundo, un retumbar que parecía venir desde el suelo mismo. Los bebés lo reconocieron de inmediato, respondieron al unísono, chillando y golpeando la madera con entusiasmo, casi saltando de alegría. La anciana sabía que debía decidir. Abrir la puerta significaba entregar a las criaturas sin garantías. Mantenerla cerrada arriesgaba la furia de toda una tribu. El mayor de los pequeños se volvió hacia ella, con aquellos ojos enormes, llenos de inteligencia, y señaló primero a la puerta y luego hacia sí mismo y su hermano. Era un gesto simple pero claro: queremos salir. El tiempo se detuvo. La mujer sintió una punzada en el pecho. Apenas habían pasado 2 noches juntos, pero ya los sentía suyos, como nietos regalados por accidente. No quería soltarlos, pero sabía que no podía retenerlos. Abrió la puerta lentamente. El frío la golpeó como un muro, revelando más de una docena de gigantes inmóviles observándola en absoluto silencio. Los pequeños cruzaron el umbral y avanzaron por la nieve hasta las rodillas, pero con fuerza y determinación. La reacción de los adultos no fue agresiva. Uno de ellos, de tamaño colosal, dio un paso al frente y se agachó torpemente para recibirlos. Los bebés se lanzaron a sus brazos chillando con un tono puro de alegría. El resto de la tribu respondió con un coro grave, profundo, como si celebraran el esperado reencuentro. Y en medio de aquel momento casi familiar, ocurrió lo inesperado. El líder giró la cabeza hacia la anciana. No había furia en sus ojos, pero tampoco ternura. Era una mirada analítica, dura, como la de alguien que evalúa si la figura frente a él es enemiga o aliada. Avanzó un paso más, hundiendo la nieve bajo un pie del tamaño de una pala. Ahora estaba lo bastante cerca como para que ella sintiera el calor de su respiración en el aire helado. No dijo nada, solo levantó una mano enorme, con dedos tan largos que podían rodear su cabeza entera. En lugar de atacar, la inclinó lentamente hacia abajo. Un gesto simple pero cargado de un significado imposible de ignorar. La anciana comprendió. No era amenaza, era reconocimiento. La mano del líder permanecía alzada frente a ella, inmensa, cubierta de pelaje oscuro y con garras que se asemejaban a dedos gigantes. El aire vibraba con aquel gesto. Los demás Bigfoot permanecían inmóviles en un silencio solemne, roto solo por el crujir de la nieve bajo sus pies y la respiración acelerada de la mujer. Los pequeños, junto a su enorme familia, no se apartaban de la mirada de la anciana. Uno levantó la mano, extendiéndola hacia ella,
como si quisiera incluirla en aquel círculo silencioso. Y entonces ocurrió algo que la dejó helada. Una de las figuras adultas, no el líder, sino una más baja y de rasgos suaves, avanzó despacio hasta colocarse junto a las crías. Era la madre. La manera en que las observaba era inconfundible, alivio mezclado con desconfianza. Con movimientos lentos acarició su pelaje. Revisó su respiración, comprobando que estaban a salvo. Solo cuando confirmó que las crías estaban ilesas, giró la cabeza hacia la anciana. Su mirada no era de odio, sino de pregunta. ¿Qué clase de humana había abierto su casa y protegido a sus crías en medio de la tormenta más brutal del invierno? La mujer tragó saliva y, sin pensarlo, se llevó una mano al pecho, un gesto instintivo que decía, «Yo no soy enemiga». Entonces, el líder emitió un gruñido grave y profundo que hizo vibrar el aire mismo. El resto de la tribu respondió con sonidos coordinados, como acordes de una canción primitiva. No era un grupo de monstruos salvajes, era un clan organizado, con lenguaje, jerarquías y rituales, y ella estaba en medio, formando parte de un momento que jamás habría imaginado. Los pequeños comenzaron a comunicar lo ocurrido, no con palabras humanas, sino con rápidos sonidos y gestos que la anciana ya había aprendido a leer. Señalaban el fuego, imitaban el gesto de beber de un cuenco, se acurrucaban en los brazos de los adultos para mostrar cómo habían sido protegidos. El mayor incluso se agachó, hizo como si temblara y luego señaló hacia la cabaña, narrando cómo habían estado a punto de morir congelados y cómo aquella humana los había salvado. La reacción fue inmediata. El círculo de gigantes murmuró con voces graves. Algunos inclinaron la cabeza, otros dieron un paso atrás, procesando lo que acababan de escuchar. La madre emitió un sonido suave dirigido al líder y éste por primera vez dejó de mirar con frialdad. La anciana estaba paralizada, fascinada. Cada detalle confirmaba que Bigfoot no era un mito, no eran sombras en el bosque ni leyendas junto al fuego. Estaban ahí, comunicándose, mostrando emociones y reconociendo lo que ella había hecho. Pero la fascinación pronto se mezcló con un miedo más profundo. No era un simple encuentro. La tribu no estaba allí solo para recuperar a las crías. Había un motivo más grande detrás de sus movimientos calculados y su silencio solemne. Uno de los gigantes más jóvenes, corpulento y ágil, comenzó a caminar alrededor de la cabaña. No lo hacía como un animal curioso, sino como un guardián inspeccionando su territorio. Tocaba las paredes con la palma, examinaba el techo. Se detenía en las huellas de la anciana, cada movimiento medido y consciente. Era como si evaluara todo, su casa, sus pertenencias, su vida entera. La tensión era casi insoportable. ¿Estaban agradecidos o decidían qué hacer con ella ahora que conocía su secreto? El viento helado soplaba entre los árboles, moviendo la nieve acumulada, y cada silueta de la tribu parecía más imponente que la anterior. Los bebés no dejaban de mirarla. Cada gesto suyo parecía un intento de protegerla frente a los adultos, como diciendo, «Ella nos salvó, confíen». Pero el poder no estaba en sus manos, estaba en el líder gigantesco, que aún no había dado su veredicto. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, un sonido diferente surgió desde el profundo del bosque. No era un rugido ni un lamento, era un llamado largo, sostenido, que hizo girar a todos los adultos al unísono. El jefe respondió con un gruñido potente que retumbó en el valle. La anciana no entendía el idioma, pero comprendió el mensaje. Algo más estaba ocurriendo en el bosque, algo que podía cambiar por completo el destino de aquel encuentro. La tribu quedó inmóvil, como esperando una orden. El jefe levantó la cabeza, respondió con un rugido enorme, y en ese instante la mujer entendió que aquello no había terminado. Los bebés no querían irse. Estiraban los brazos hacia ella, chillaban, se movían como si quisieran volver a su lado. Y en lo profundo de su corazón, la anciana sentía lo mismo. Apenas habían pasado 2 noches juntos, pero ya los sentía suyos.
El líder caminó despacio hasta quedar frente a la puerta. Medía más de 2,5 metros y su sombra la cubría por completo. Cualquiera habría pensado que atacaría, que aquel sería su final, pero no fue así. Inclinó la cabeza despacio, con solemnidad. Fue un gesto de respeto, de reconocimiento. Y lo increíble, todos los demás Bigfoot lo imitaron. Docenas de gigantes inclinando la cabeza ante una simple mujer humana. En ese momento, la anciana entendió todo. No estaba frente a monstruos, estaba frente a una familia agradecida por haber salvado a sus hijos. Después, se retiraron. La madre cargó a los pequeños en brazos, los demás formaron un círculo protector y poco a poco la tribu se internó en el bosque. Sus siluetas se perdieron entre los árboles y la nieve borró sus huellas hasta que no quedó rastro alguno. Solo quedó el recuerdo y la certeza de que lo que había visto era real, pero no era un adiós. En los días siguientes empezaron a aparecer señales, montones de piedras en su puerta, vallas acomodadas en formas imposibles, ramas ordenadas de manera que ninguna ráfaga de viento podría haber hecho, e incluso arreglos en el gallinero que claramente no eran obra humana. La tribu no la había olvidado, la cuidaban desde la distancia. Cada invierno, en la misma fecha, regresaban las pruebas, huellas frescas alrededor de la cabaña, ofrendas en el porche y a lo lejos, los pequeños ya más grandes observándola desde el borde del bosque. Nunca se acercaban del todo, pero siempre estaban ahí, recordándole que ya era parte de ellos. La vida de la anciana cambió para siempre. De estar sola, pasó a tener guardianes invisibles. Descubrió que los Bigfoot no eran un mito ni historias inventadas para asustar a los niños. Son reales, tienen familia, reglas y un corazón tan grande como su tamaño, y ella había sido testigo de todo. Ahora, después de escuchar esto, ¿cómo no dejarías tu like y suscribirte al canal? Hazlo ahora, porque aquí encontrarás historias impactantes, las que nadie más se atreve a contar. Comenta qué habrías hecho tú en el lugar de la anciana y suscríbete. Lo que viene será todavía más increíble. Nos vemos en el próximo.